Bueno, buenas tardes. Como siempre, bienvenidos todos un día más a este ciclo de la educación que queremos. Gracias por estar aquí. Lo digo siempre, pero no deja de ser menos agradecido cada vez, porque cada vez, y cuando vemos además caras que insistís en venir, cosa que agradecemos mucho, todavía se agradece más. Gracias, como decía, por venir y sobre todo porque estoy seguro que es para vosotros, como para nosotros, una obsesión el tema de la educación y ver realmente cómo descubrir esa educación que queremos. Quiero agradecer también a la Fundación A3 Media y a la Fundación Edelvives porque, como sabéis, nos ayudan a que esto sea una realidad y, además, a poder llegar más lejos y llegar mejor, no solo los que tenemos la suerte de estar hoy aquí, sino los que luego pueden seguir la conferencia y demás. Sabéis que este año estamos avanzando dentro de la educación que queremos, reflexionando más entre la figura del docente, del educador, y aquí quiero ir un poquito más allá, no solo el docente, porque seguro que hay también padres y madres que también tienen una tarea y muchas de las cosas que salen en estas conferencias nos ayudan de una manera o de otra. Hemos ido analizando, hemos tenido la suerte de hablar de la mirada del docente, de la pasión, de la paciencia. El otro día concluíamos, además, que educar merece la pena. Y hoy queremos reconocer lo que un proceso educativo de verdad nos provoca. Y es que tiene la tendencia, aunque a veces parezca mentira, de sacar lo mejor de cada uno. Luego yo os imagino que cada uno estará pensando en su clase si realmente saca lo mejor o los estudiantes nos sacan lo peor. Pero yo creo que en el fondo nos ponen en juego siempre. Y esa puesta en juego y ese sacar lo mejor en esa puesta en juego, pues seguro que es lo que hoy vamos a ver, y lo vamos a ver de la mano de Carmen Guaita, a la que quiero agradecer enormemente que haya aceptado nuestra invitación a estar hoy aquí. Sabemos, además, de su trepidante agenda y supongo que en mayo todavía más. Carmen, como muchos de vosotros sabéis, es licenciada en Filosofía. Ella, estoy seguro que se considera maestra, pero además es profesora de CETIF, de un CETIF, y, entre otras cosas, también es narradora de historias a través de sus novelas y también, ¿por qué no?, y son historias siempre, lo que uno trata de reflejar en sus ensayos. Y recomendamos vivamente que, si tenéis ocasión, ojáis también y leáis algunos de sus libros y de sus ensayos. Carmen, además, colabora con varios medios de comunicación, colabora con la editorial Edelvives y además Carmen tiene una dimensión social también muy grande y participa activamente en una ONG, en proyectos educativos en África, en Asia y en América. Por lo tanto, yo creo que lo que estamos todos es expectantes para que Carmen nos ilustre cómo sacar eso, poner en juego lo mejor. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Javier. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad es que para mí es un honor, un privilegio estar aquí esta tarde con vosotros. Agradezco muchísimo a la Fundación Botín, a la Fundación A3 Media y a la Fundación Edelvives esta oportunidad de hablar pues, de nuestra profesión, hablar de profesores, hablar de nosotros, los docentes. Hace tiempo escuché al profesor Antonio Reis Monteiro, de la Facultad de Educación de la Universidad de Lisboa, decir que la profesión docente era una gran profesión a la que costaba mucho reconocer una gran profesionalidad. Busqué en el diccionario de la Real Academia profesionalidad y el diccionario de la Real Academia dice que profesionalidad es la cualidad de aquellos que desempeñan un trabajo con competencia y con dedicación. ¿Os reconocéis? Y también tiene una segunda acepción. Dice que profesionalidad
es la cualidad de quienes desempeñan un trabajo que se profesa, es decir, un trabajo del cual se puede hablar. Pues bien, eso es lo que voy a hacer yo esta tarde, voy a hablar, pero quisiera que fuese una reflexión conjunta. Como hay una mayoría de profes, soy consciente de que somos intercambiables, porque los profesores, y esto lo voy a decir un montón de veces, somos profesionales de la comunicación. Y como soy maestra, y esta mañana estuve en el cole y volveré mañana, por la mañana, os voy a recomendar un libro. Voy a empezar recomendando un libro. Es un libro de historia, un libro del escritor Stefan Zweig, que se llama Momentos estelares de la humanidad. Stefan Zweig, en este libro, cuenta historias de grandes acontecimientos que han cambiado la línea de nuestra humanidad, pero las cuenta desde el punto de vista de lo pequeño. Cuenta, por ejemplo, el gran asedio de Constantinopla con Saladino y con una ciudad fortificada en la que un despistado se deja abierta una puerta de la muralla. O cuenta, por ejemplo, la epopeya de los hombres anónimos que se sumergieron en el Océano Atlántico y colgaron el primer cable telefónico que unió América con Europa. Pero mi capítulo favorito es el que habla de Vasco Núñez de Balboa, porque Zweig cuenta que Vasco Núñez de Balboa dejó sus carabelas en el Atlántico, atravesó entre enormes penalidades el Istmo de Panamá y se encontró frente a un océano completamente nuevo para ellos, desconocido. La impresión que sintieron aquellos hombres ante esa visión fue tan grande que lo primero que se les ocurrió fue entrar en el agua y probarla a ver si estaba salada, como la que ellos conocían. Y me parece que este capítulo de Momentos estelares de la humanidad habla de nosotros, porque nosotros estamos ahora ante un inmenso océano que es esta revolución educativa que tenemos en las aulas, esta revolución de la metodología, esta revolución que ha trastocado de alguna manera nuestra identidad docente. Estoy segura de que si nosotros saliésemos ahora mismo a la calle con un micrófono y preguntásemos a la gente que pasa, ¿para qué sirve Wikipedia? La gente, muchísimos, todo el mundo nos diría, bueno, Wikipedia sirve para que nosotros podamos enterarnos, informarnos. Si hay algo que yo quiero aprender, voy a Wikipedia y allí me lo enseñan. Y si nuestra segunda pregunta con ese micrófono fuese, bueno, ¿y para qué sirve un profesor? Pues posiblemente nos dirían, para lo mismo, ¿no? Nosotros sabemos que hay una diferencia sustancial entre una herramienta de información y una profesión que trabaja en comunicación directa, cara a cara, con seres humanos y que personifica, porque ayuda a que personas puedan sacar de ellas mismas todas sus potencialidades. Sin embargo, cuando todo el mundo sabe lo que es Wikipedia, hoy, por primera vez en la historia, hay que explicar lo que es un profesor. Nosotros desempeñamos una profesión muy compleja, que tiene dos dimensiones. Una dimensión hacia afuera, externa, que podríamos llamar, porque nuestra profesión es la profesión del diálogo, siempre en comunicación con otras personas, siempre, constantemente en diálogo. Podríamos decir que la identidad profesional, lo que nos hace reconocibles a los ojos de la sociedad como profesionales de la enseñanza, sería el diálogo que nuestra profesión docente tiene con la sociedad y con nosotros mismos, el diálogo de la profesión consigo misma. A esto se refiere el hacia afuera de nuestra profesión docente. Sin embargo, la profesión es compleja y tiene un componente grandísimo, sustancial, esencial, como todos sabéis, de hacia
adentro, porque ninguno de nosotros está desempeñando la labor docente en un laboratorio en condiciones perfectas de temperatura y humedad. Todos estamos ante personas y somos personas, falibles, frágiles, voluntariosas, idealistas, con un sentimiento casi tatuado de perfectibilidad, con una implicación, una inmersión en el tiempo presente que nos hace olvidar los condicionamientos sociales o personales o familiares de algunos alumnos. Nunca pensamos que uno de nuestros alumnos esté condenado a. Nuestra tarea incide sobre el presente, pero también sobre el futuro. Pues bien, lo que hoy está en cuestión en esta sociedad de la comunicación es precisamente el hacia afuera de la profesión docente, la identidad profesional. Por eso nos cuesta tanto trabajo algunas veces defender como colectivo docente que nosotros tenemos esa competencia y esa dedicación a la que se refiere el diccionario de la Real Academia cuando habla de profesionales. ¿Cuáles son no me gustaría llamar amenazas, nuestros compañeros de viaje en esta nueva reubicación de la identidad docente? Bueno, la primera es la confusión que tenían nuestros hipotéticos encuestados en la calle sobre información y conocimiento. La información es lo que todos nosotros a lo que podemos acceder. Hoy en día ha terminado, ha desaparecido, bueno, se conserva aquí. En nuestras aulas ha desaparecido la tarima. En nuestras aulas, en la sociedad, ha desaparecido el referente del maestro como faro de sabiduría de una comunidad, de un pueblo. Ha desaparecido. Han desaparecido incluso las metáforas que hablaban de nosotros como el sembrador, el árbol del que salen ramas. Han desaparecido. Pero tenemos que tener bien claro y tenemos que saber decir a la sociedad que la información es un océano, vuelvo al océano, que precisa de una orientación para orientarse ante la información exhaustiva, indiscriminada, que se recibe en la propia mano, la recibimos nosotros y nuestros alumnos. Hace falta saber lo que se busca para aprender algo que aparezca en Wikipedia, por ejemplo, algo que aparezca en Internet. Hace falta relacionarlo con lo que se sabía anteriormente. Hace falta asimilarlo. Hace falta reconducirlo, aprehenderlo. Y para eso estamos los profesores. Y para participar con algún sentido en este mare magnum de opiniones indiscriminadas por las cuales yo puedo estar hablando de física, materia que no domino en absoluto. Puedo estar hablando de física con un premio Nobel en una conversación por Internet de manera indiscriminada. Hay que saber hacer aportaciones valiosas y para eso, para esa distinción entre información y conocimiento, estamos los docentes. Una persona de altísimo nivel en educación, con grandes responsabilidades, pero un verdadero conocedor, hace unos meses me pintaba un panorama de la educación a medio plazo, a mediados del siglo XXI, que la verdad me sobrecogió. Decía que es algo, por cierto, que está empezando a suceder en Silicon Valley y en estos lugares que son pioneros y de donde nos llegan las tendencias. Decía que los profesores físicos, los profesores humanos, estaremos destinados a las élites y que la mayor parte de la población en el año 2050 se educará frente a pantallas. Sinceramente me niego a aceptar que algo así pueda suceder. Creo que nuestra profesión no está ni estará nunca en riesgo de extinción, pero para eso nosotros tenemos que aprender a hablar de ella también. Así que información o conocimiento.
Hay un segundo miembro, una segunda forma, parte de nuestro decorado por el cual tiembla la identidad profesional, que es la burocratización. Y ahora veo en el auditorio los mismos suspiros que mis compañeros de claustro y yo exhalamos pensando en todo lo que nos espera de aquí a final de curso. Porque estamos viviendo en un proceso de burocratización orgánica, que no es lo mismo que un sistema burocrático de educación. Un sistema burocrático es un sistema que tiene normas, que tiene leyes. Nosotros, evidentemente, tenemos que trabajar con respecto a unas leyes porque somos transmisores de un modo de empleo social, de una sociedad determinada, con unos valores. Y, sin embargo, estamos sumergidos bajo un océano de requerimientos sobre los pormenores ínfimos de nuestro trabajo. Y esto lesiona nuestra identidad profesional porque nos hace sentir la desconfianza de los gestores con respecto a nuestra creatividad, a nuestra motivación, a nuestra capacidad de tomar las riendas de un aula y de sacarla adelante. Ahí, por ejemplo, se ve muy claramente en el tema de la evaluación. La evaluación es absolutamente necesaria y nosotros, para defender una identidad profesional, vamos a tener también que aceptar y que reflexionar sobre cuál va a ser nuestra propia evaluación como docentes. Sin embargo, estamos de alguna manera sometidos a una, entre comillas, tiranía de resultados de evaluaciones externas. Y hemos llegado a escuchar que los profesores tenemos la responsabilidad de mejorar resultados, de mejorar el éxito. Etimológicamente, el éxito es la puerta de salida. Exitus, decían los romanos. Es la salida. Nosotros somos profesionales del proceso. Necesitamos que se tenga en cuenta el punto de entrada de nuestros alumnos y el proceso que es nuestro trabajo. Ese proceso que conduce al éxito que no es nuestro, sino de ellos. Pero nosotros somos los profesionales del proceso. No somos técnicos especialistas en maximizar el capital humano, como se dice, supeditando la educación a apéndice de la economía. Nosotros, si algo tenemos que ver con las palabras capital humano, es porque sacamos a la luz, hacemos crecer el capital de los humanos, que es su potencialidad, sus capacidades, para iluminarlas con el conocimiento y con la cultura. Tenemos también los absolutos y los relativos. Estamos en una sociedad en la cual casi todo, prácticamente todo, es absolutamente relativo. Y sin embargo, nosotros desempeñamos una tarea en la escuela en la cual casi todo lo que hacemos en la escuela es relativamente absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que seguramente en nuestras aulas, tal vez, está el geómetra que sea capaz de refutar el teorema de Pitágoras. ¿Quién sabe? Sin embargo, mientras este alumno brillante y apasionado de las matemáticas no llegue a refutar el día de mañana el teorema de Pitágoras, lo que yo le enseño, el teorema de Pitágoras, es un absoluto. No está sujeto a discusión. Entre paréntesis, quiero haceros ver, aunque luego hablaremos de esto, hasta qué punto nuestros alumnos tienen una relación de incondicionalidad hacia nosotros. Son incondicionales de sus profes. ¿Alguna vez os han puesto en cuestión el teorema de Pitágoras? ¿Os han dicho eso no es verdad, profe? Pero bueno, esto forma parte de la relación humana de la que vamos a hablar enseguida. Estos son los absolutos del conocimiento que tienen que asimilarse para el avance de la ciencia. Pero es que además nosotros trabajamos con los absolutos de la convivencia, con el respeto, con los derechos humanos, que son absolutos también para que nuestra sociedad
sea cada vez mejor trabajo también de la escuela. No me gusta escuchar la escuela es un reflejo de la sociedad, porque además de inevitablemente serlo, la escuela es un laboratorio del futuro que debe de ser inevitablemente mejor. Y para eso estamos trabajando nosotros. Familia y escuela es otro punto, desafortunadamente en muchas ocasiones, de fricción. Tanto es así que hay momentos en los que hemos llegado a llamarlo divorcio entre familia y escuela. Tenemos los profesores el gran reto de incorporar a la familia, el gran reto de comprender que cada reunión con unos padres es la escuela de padres que tanto demandamos. Pero, evidentemente, no podemos quedarnos en un diagnóstico, no podemos quedarnos en el análisis de los riesgos o de los cuestionamientos sobre nuestra identidad, porque tenemos otro ámbito de diálogo, un ámbito de diálogo de entre nosotros y con nosotros mismos, que es posiblemente la parte más importante de nuestra profesión, la parte oculta del iceberg, la parte que queda anónima, que queda escondida, pero que tenemos que tener bien clara, porque ante ese océano inmenso de la revolución educativa que los profesores y los maestros jóvenes van a protagonizar, está algo que debemos mantener estable, asimilado, fijo, que es nuestro gran tesoro, y ese es el hacia adentro de la profesión docente. Es evidente que estoy diferenciando hacia afuera y hacia adentro para poder hablar de ello. Lo estoy diseccionando. Sin embargo, nosotros somos una unidad ante los padres y ante nosotros mismos, ante la sociedad y ante el claustro. Es decir, que el hacia adentro y el hacia afuera de nuestra profesión están unidos, están encarnados, personificados en cada profesor y en cada maestra, en cada maestro, en cada profesora. Pero vamos al hacia adentro. Hacia adentro de nuestra profesión docente hay características, tesoros que compartimos todos por el hecho de ser profesores. Son comunes a todos nosotros. Y luego tenemos tesoros que son absolutamente individuales y que son como nosotros seamos. Vamos a ver primero los tesoros comunes a todos nosotros. Y son estos. El primero, la comunicación. Nosotros tenemos el enorme privilegio de ser los profesionales de la más rica comunicación que existe entre seres humanos fuera de la familia. Pensad en profesiones que tienen la responsabilidad de que nosotros, los ciudadanos, ponemos nuestra vida en sus manos. Pensad en estas profesiones. Pensad incluso en profesiones en las cuales hay una comunicación muy intensa. Se abre uno el corazón ante un momento de vulnerabilidad en la vida. Pensad en estas profesiones. ¿Hay alguna comunicación tan intensa y tan larga como la que se establece con nuestros alumnos en el aula? Una comunicación que no se escoge, una comunicación que se abraza, porque cuando se abre la puerta de la clase, los primeros días de septiembre, lo que entre por esa puerta, esos chicos y chicas que entren por la puerta, son nuestro abrazo, son nuestra responsabilidad. No vamos a poder decir, no tengo química con X o con Y, ¿lo puedo cambiar por otro? Esto no sucede. Nosotros abrazamos y caminamos en comunicación constante, profundísima, con seres humanos que aprenden de nosotros y de los que nosotros aprendemos, que crecen con nosotros y que nos hacen crecer. Como estamos en el ojo del huracán, no somos capaces de ver, ahora en mayo, qué enorme cambio se ha producido en ellos desde septiembre.
Pero es que esa comunicación continúa, porque nosotros formamos parte fundamental de su vida. Somos biográficos. Por eso, una de nuestras nuevas características interiores es la esencialidad. Somos esenciales, de alguna manera imprescindibles. ¿Por qué? Pues porque, aunque se dice habitualmente que nadie es imprescindible, cosa en la que estoy en completo desacuerdo, cada uno de nosotros, profes, es imprescindible con nuestras virtudes y defectos para que el aula sea exactamente como es, para que la relación se establezca con la calidad que nosotros personalmente podemos aportar. Pero es que además disfrutamos, desempeñamos una profesión esencial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una profesión que se conjuga con sustantivos. Se es maestra, se es maestro, se es profesora, se es profesor. Ninguno de nosotros dice, trabajo en la enseñanza. Soy maestra, soy profesora. Ninguno de nosotros es o será un jubilado a secas. Vamos a ser siempre yo seré una maestra jubilada. Vamos a estar hablando siempre así. Ninguno de nosotros conjuga el verbo ser, cuando habla de nuestra profesión, con adjetivos. A nosotros no nos retrata el decir soy puntual, soy asertiva, soy competitiva, soy agresiva. A nosotros nos retratan sustantivos. Soy profesora, soy maestro. Hay muy pocas profesiones que tengan esta esencialidad, que solamente admitan sustantivos esenciales para hablar de ella. ¿De qué deriva esta esencialidad? ¿O qué se deriva, mejor dicho, de esta esencialidad? Pues se deriva la trascendencia de nuestra profesión. Sinceramente, sobrecogedora. Porque sí es cierto que ninguno de nuestros actos es indiferente para los alumnos. O suma en su vida o resta directamente. Desde el saludo de la mañana hasta la despedida de la tarde. Desde el acertar o no en reconducir un conflicto. Desde hacer ver algo positivo o no poder subrayar más que lo negativo de determinado alumno o alumna, nuestra tarea tiene una trascendencia fundamental. Formamos parte de su vida. Como maestra de cuarto de primaria, me sobrecoge al aprender los niños y niñas, los planetas del sistema solar, saber que posiblemente de que se lo enseñé yo sinceramente tampoco me acuerdo de quién me los enseñó a mí. Pero tengo la absoluta certeza de que este aprendizaje jamás lo olvidarán. Jamás lo olvidarán. La huella que yo estoy dejando en ellos es indeleble. Es indeleble. Hannah Arendt, en un maravilloso libro que vuelvo a recomendar y que os confieso humildemente que yo leo una vez al año, La condición humana, dice: la fuerza del proceso de elección nunca se agota en un acto individual, sino que crece al tiempo que sus consecuencias se multiplican, de tal manera que nuestra incidencia, que siempre es sobre el presente, de alguna manera no controlada, no conocida por nosotros, llegará al futuro, llegará a los hijos de sus hijos. Y nosotros estuvimos allí, al principio de la historia. Otra apelación es la ética, que también compartimos todos. He estado dando vueltas muy seriamente a intentar encontrar una profesión con mayor
carga ética que la docencia. Y, sinceramente, os confieso que no la he encontrado. No encuentro ninguna otra profesión, ni siquiera de las otras 5 más relevantes para la sociedad que sobrevivirían a cualquier catástrofe de la humanidad, como la nuestra, que también sobreviviría como profesión, quiero decir. En ninguna de ellas importa tanto ser ejemplar también fuera, porque nuestra necesidad de ejemplaridad, nuestra certeza de que somos modelos de conducta observados constantemente por personas en proceso de crecimiento, constantemente observados, hasta un nivel que cuesta trabajo incluso creer cuando estamos en el aula. Tenemos la necesidad de ser ejemplares también en el pasillo, también en el patio, también en la sala de profesores, también en la calle, también en el supermercado. Ninguno de nosotros, y esto estoy segura porque lo he preguntado a centenares de profesores, ninguno de nosotros va a cruzar un semáforo que está rojo para los peatones y si no viene ningún coche, pero se le pone delante al otro lado de la acera un niño o una niña, ninguno de nosotros cruzaría en rojo. ¿A qué no? Con un niño en la acera de enfrente, no. Pero bueno, si ese niño no sabe que tú eres profesora. Ah, pero yo sí lo sé. ¿Verdad que esa es la respuesta que me estáis dando? Él no lo sabe, pero yo sí lo sé. No existe ninguna otra profesión que tenga la ejemplaridad más tatuada aquí, sobre el corazón, que nosotros. Porque es un requisito imprescindible. Y porque si un profesor de alguna manera incumple, de alguna manera delinque, por ejemplo, se subraya su condición de profesor, porque es incongruente con el requerimiento de ejemplaridad que es una enorme responsabilidad de nuestra profesión docente, que la tenemos, que la hemos asumido, que la llevamos tatuada. Pero la ética es un proceso. Los antiguos griegos llamaban ethos al carácter, pero el ethos no era un punto de llegada, no era el temperamento con el que uno nace, heredado de tal o cual antepasado, sino que era una meta. Y uno, a lo largo de la vida, con su temperamento de origen y con la educación recibida y con sus decisiones personales, construía su ethos, su ética. En eso estamos nosotros, en ese camino, porque también nosotros estamos apelados a ser cada día mejores que el día anterior, a autoevaluarnos, a reflexionar. De hecho lo hacemos, de hecho nos llevamos todos a casa al alumno que nos causó un problema, aquel con el que no conectamos. Y todos, y esto merece la pena decirlo porque casi nadie lo sabe fuera de nuestra profesión docente, todos nos despertamos por la noche sobresaltados alguna vez con un alumno concreto, con sus problemas o con sus necesidades. La docencia tiene esta necesidad inmensa de la ética que deriva de la responsabilidad que hemos contraído. Pero luego nosotros tenemos un hacia adentro de la profesión docente que ponemos en juego solos, nosotros solos. Es decir, con nosotros mismos. Este sería el diálogo con nuestro propio interior. ¿Cómo soy yo ante mi aula? En este interior, en este panorama interior de la docencia, está la vocación y está la aptitud. Nuestra vocación es como seamos nosotros y nuestra aptitud es como nosotros seamos. Para lo que nosotros valgamos, nuestros puntos fuertes que también tenemos que conocer. Vamos con la vocación. Hace unos años, hace 5 o 6 años, se publicó una encuesta, un estudio del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, en el cual se preguntaba a diferentes colectivos cuál era
el punto, el momento, el ítem que mejor servía o que era más útil para prestigiar una profesión. Se preguntó sobre la profesión docente y el colectivo de familias, voy a empezar por nosotros mismos. Los profesores que contestaron a la encuesta dijeron que el punto más relevante para prestigiar a la docencia era la formación. Y las familias contestaron que el punto más importante para prestigiar a la docencia era la vocación. Mirad qué diferente punto de vista. Tienen razón los padres. Nosotros, evidentemente, estamos obligados a la formación. La desempeñamos, es una necesidad inapelable a la que todos respondemos. Pero necesitamos una vocación sólida, firme, porque esta profesión nuestra es total y absolutamente vocacional. Y esto es como el poema, el soneto del amor de Lope de Vega, que termina diciendo, ¿os acordáis? Dice, desmayarse, atreverse, dice un montón de verbos relacionados con estar enamorado. Y en el último verso del último terceto dice, es el amor, quien lo probó lo sabe. Bueno, pues es la enseñanza, quien lo probó lo sabe. ¿Qué es? Sin vocación es una profesión que no se resiste materialmente por su exigencia, por su dificultad, por su complejidad, por la cantidad de requerimientos que hace a los docentes. Porque la única manera de estar delante de un alumno es completamente al 100%. No existe un 80%. Evidentemente, esto forma parte de nuestro interior personal al 100% de nuestra capacidad individual, de la capacidad de cada uno de nosotros. Pero nunca podemos estar al 50%. ¿Qué es la vocación? Muchas veces se piensa que la vocación es una especie de iluminación, que cuando eres joven, para decidir, antes de entrar en la facultad, es una iluminación, una voz que te dice, matricúlate en magisterio, o que te dice, esto no es así. La vocación docente es una alquimia. En muy buena parte la llevamos de fábrica. En muy buena parte, la mayoría de nosotros perdonadme la expresión tan coloquial, ha frito a sus hermanos pequeños, a caligrafías, muestras diversas y lecturas diversas, cuando estábamos en la infancia. La mayor parte de nosotros pensaba que si estudiaba medicina sería pediatra y que si estudiaba derecho sería juez de menores. Porque nosotros, los profesores, tenemos un enorme interés por las personas. Y esta es la característica principal de la vocación docente. Somos personas a las que nos interesan, sobre todo lo que hay en el mundo, otras personas. Y entre todas las demás personas, concretamente, las más frágiles, las que se están abriendo, las que están creciendo, los jóvenes, los niños. A nosotros nos gustan los niños, no nos cansan los niños. Y no quiero decir con esto que al terminar la jornada laboral no salgamos cansados. Quiero decir que a la mañana siguiente estamos absolutamente renovados y listos para volver a abrir la puerta del aula. Y esto es vocación docente. Hay también una necesidad de comunicar. La vocación docente es una vocación de comunicadores. Y a todos nosotros, evidentemente, no nos asusta hablar durante un periodo prolongado de tiempo, comunicar lo que sabemos durante un periodo prolongado de tiempo. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo la certeza de que nosotros somos intercambiables, ahora mismo. Porque nosotros sabemos conducir un discurso durante un periodo largo de tiempo. Eso es nuestra tarea. Pero es que eso nos gusta contar lo que sabemos. Disfrutamos con ello. Esa es la vocación docente. Pero la vocación docente es una alquimia. Es una alquimia.
el interés por la infancia, la capacidad de comunicación, la resiliencia, es decir, ser una persona capaz de no dejarte, no hundirte, de levantarte después de una caída, de pensar cómo vas a mejorar, de autorregenerarte. Esa capacidad, esa alquimia que te dice, estas son las características de la vocación, dentro de ti hay una maestra. Esta alquimia puede producirse también más adelantada la vida, puede producirse en la Facultad de Educación. Debería producirse en la Facultad de Educación. También. Y se renueva a diario. ¿Cómo se renueva? Pues se renueva con la horizontalidad, con la comunicación con los compañeros. Porque antes hablábamos de la tarima que ha desaparecido. Bueno, también ha desaparecido el profesor aislado, la profesora que se sentía sola en un claustro. Las puertas de nuestras aulas ya están abiertas. Ya podemos hacer formación horizontal. Ya quien sabe de alguna manera determinada, nueva, metodológica, didáctica, nos la cuenta a los demás compañeros de claustro. La vocación se renueva porque se comunica mejor. Y entre nosotros crecemos. Pero hay otro componente muy importante, claro, que es la aptitud. No solamente es imprescindible querer ser profesor. También es imprescindible saber hacerlo bien, saber cómo se hace. La aptitud es un aprendizaje, un perfeccionamiento constante en el que nosotros estamos. Estamos y debemos seguir estando. Está, por supuesto, relacionada, como estábamos hablando, con nuestra ética profesional, con los retos inmensos que tenemos ante el futuro, con estos cambios metodológicos, con estas nuevas metodologías tan interesantes que convierten el aula en un lugar donde el profesor se desplaza del centro y baja y recorre las mesas e interactúa de una manera nueva con los alumnos. O convierte, y esto hay que saberlo hacer, hay que saber bajar de la tarima. Esto forma parte de la aptitud ante la docencia. Pero también esta necesidad de que los aprendizajes tengan sentido para los alumnos, que ya no estén deslavazados. Estas nuevas, este aire fresco que está entrando ya en institutos, por ejemplo, en los cuales los aprendizajes son cada vez más holísticos. Y como os confieso humildemente, yo siempre soñé, el teorema de Pitágoras, del que hablábamos antes, se aprende a la vez que Homero, y hablamos de Pericles, y de repente todos estamos en Grecia, y entonces eso tiene sentido. Estamos en este momento nuevo. La aptitud también nos obliga a asimilar lo nuevo, a aceptar lo nuevo y a, por supuesto, a conservar lo mejor de la tradición, que no puede y nunca deberá desaparecer. ¿Por qué? Porque va a seguir siendo una profesión de comunicación cara a cara, va a seguir siendo una profesión de ética, va a seguir siendo una profesión de trascendencia, va a seguir siendo siempre una profesión compleja, difícil, a la que alguna vez la sociedad reconocerá una gran profesionalidad. Pero no debemos asustarnos ante el océano. Quisiera invitaros a hacer un ejercicio, os voy a poner deberes, afición característica de toda maestra que se precie. Os voy a pedir que esta misma tarde, apuntéis 5 certezas vuestras sobre vuestro ser profesora, ser profesor, vuestro estar en el aula ante los alumnos. ¿Cuáles son vuestras certezas? ¿De qué estás totalmente segura cuando estás en el aula? ¿Estás segura de la influencia que tienes? ¿Estás segura de que tienen confianza en ti? ¿Estás segura? Cada uno de nosotros podrá hacer
5 certezas completamente diferentes. Cuando esas 5 certezas estén escritas, vais a tener ahí un retrato de vuestro hacia fuera y hacia adentro de la profesión docente. Un retrato de vosotros, de lo que vosotros sois, de aquello en lo que vosotros creéis cuando estáis en el aula, de lo que creéis que sucede cada vez que comienza una clase nueva. Porque no debemos preocuparnos excesivamente por este inmenso océano que se nos abre. ¿Cómo era ese mar desconocido que probaron los hombres de Vasco Núñez de Balboa? ¿Qué sabor tenía? ¿Cómo era? Salado. Salado, efectivamente. Nosotros estamos ante un océano nuevo que nos contiene a nosotros, que contiene nuestro hacia adentro, en el que está en juego lo que siempre estuvo, un ser humano que toma de la mano a otro y le dice, exactamente igual que el primer homínido de Atapuerca, esto me lo contó el profesor Arzuaga, el primer homínido que señaló con el dedo índice a un niño y que fue el primer educador, exactamente igual nosotros hoy vamos a vivir, estamos desempeñando, trabajamos en una profesión que siempre será una manera muy profunda y muy salada de vivir, de estar en el mundo. Pero todo esto que os he dicho, lo voy a resumir. Y lo voy a resumir con un vídeo. Pero primero os lo tengo que explicar. Porque es un vídeo que no tiene que ver con la educación. Y que, por cierto, hay aquí algunas personas que ya han visto. Y os pido disculpas porque, de hecho, yo es que felicito la Navidad con este vídeo. Me gustaría compartirlo con vosotros. Es el último concierto del famoso director de orquesta Herbert von Karajan. El último concierto de su vida. Falleció pocos meses después. Y el primer concierto de Evgeny Kissin. Evgeny Kissin, que ha estado hace 15 días en el Auditorio Nacional, es el pianista más célebre del mundo en este momento. El último concierto de Karajan y el primer concierto de Kissin con la Filarmónica de Berlín coincidieron en el tiempo. Y yo os voy a invitar a verlo porque este vídeo de música clásica resume exactamente lo que yo os quería decir. Lo que ocurre es que tiene algunos inconvenientes, veréis. Evgeny Kissin habla un inglés con un fortísimo acento ruso, prácticamente ininteligible. Aparece la hija de Herbert von Karajan y habla en alemán. Y el vídeo está subtitulado en francés. Así que esto es una verdadera ONU. Con vuestro permiso os voy a contar un poquito lo que sucede. Evgeny Kissin recuerda aquel momento biográfico inolvidable y recuerda que, primero comienza la hija de Karajan y dice que jamás vio a su padre tan emocionado como en aquel último concierto con Evgeny Kissin. Y entonces aparece Kissin y dice que él notó que Karajan estaba emocionado, que cuando terminó el concierto lo abrazó, que él notó que, aunque llevaba puestas unas gafas, tenía lágrimas en los ojos y también cuenta que le apretó fuertemente la mano y que él se quedó sorprendido porque el aspecto físico de Karajan era frágil, pero le sorprendió la inmensa fuerza, la inmensa energía de su mano, ese contagio, esa descarga eléctrica de energía. Y después llegó la madre de Evgeny Kissin y Karajan se volvió hacia ella y le dijo, es un genio, es un genio. Y las últimas palabras las voy a traducir simultáneamente con vuestro permiso. Así que vamos a ver este vídeo. Einmal in meinem Leben habe ich meinen Vater in Tränen gesehen.
war nach dem Vorspiel von Kessin hier in Salzburg. Und er war so gerührt. Evgeny Kissin tenía 16 años. I remember we shook hands, even though he was a rather short man. His hands were very big, and his handshake, in spite of his overall frailty, was very strong. And I even had a feeling that his eyes were piercing from behind his dark eyeglasses. When I finished playing, there was total silence. I made a few steps towards him and all the other people, and saw him sending me a hand kiss. I saw that his dark glasses were off, and he was wiping his eyes with a handkerchief. Mrs. von Karajan was there. She said that I've been living with my husband for 30 years and have never seen him so moved. So then we all said goodbyes to each other, and when Karajan approached my mother, who was present there, and shook her hand, he pointed at me and said, "Genius." Estaba claro I was not que mi voluntad doing those things no era la dueña absoluta de lo que They sucedió. were happening Fue, beyond my own will, más allá de mi simply voluntad, la presencia del because maestro of Karajan's presence, que sacó de mí which todas opened las potencialidades que yo some tenía hidden escondidas. resources, some hidden potential in me. Este es nuestro trabajo. Enhorabuena, profes. Muchas gracias. No soy consciente de la hora, pero hay preguntas. ¿Es muy pronto? ¿Vamos bien de tiempo? Hacedme preguntas. No quisiera, aunque después del vídeo cuesta un poquito, ¿verdad? Aunque hay personas que ya lo habían visto. La presencia del maestro sacó de mí las potencialidades que yo tenía escondidas. Yo quería darte las gracias por esa emoción en Gracias a ti. Venga, Olimpia, pregúntame algo, anda. Has dicho, creo recordar, que el maestro, el profesor, se renueva con sus compañeros. Y yo quería preguntarte, aunque sea, me intuyo lo que vas a decir, pero me gustaría que lo dijeses. También se renueva con el alumno, ¿no? Con Totalmente, los alumnos, totalmente, claro.
De hecho, hablábamos antes... Totalmente, hablábamos antes de la incondicionalidad. Delante de nosotros, todos los días en el aula, sucede un momento, al menos uno, de una belleza insólita, que es la belleza, por ejemplo, del momento de gratitud, la belleza del momento, del instante en que estuviste en la misma longitud de onda, que estás ante la clase y de repente dices, aquel está en la misma longitud de onda que yo, me está entendiendo, estoy llegando a su corazón. Todos los días sucede en el aula al menos una vez este milagro. Nosotros habitualmente, como es una tarea tan apeladora y tan difícil, nos llevamos a casa el momento malo. Le damos vueltas, porque como estamos ante los alumnos en cuerpo y alma, cuando algo nos sale bien, nos duelen el cuerpo y el alma, la garganta y la autoestima. Nos duelen a la vez. Sin embargo, sinceramente creo, que nosotros tenemos que despertar la alerta de la belleza y de alguna manera distinguir cada día ese momento absolutamente inefable que en muy pocas profesiones, muy pocas, posiblemente ninguna, reciban de una manera tan gratuita, tan incondicional, como el momento de gratitud o el momento de simpatía que se transmite en el aula. Hace poco una alumna me decía, tu pelo es como la luna. Me resultó muy bello y de repente, bueno, ¿en qué otro trabajo me sucedería algo parecido a esto? Y este momento de belleza yo creo que debemos es un músculo, el músculo de la apreciación de la belleza de la vida. Y nosotros tenemos una profesión que es un productor de felicidad. ¿Por qué? Pues porque tiene sentido. Dice Nietzsche que la felicidad consiste en que las cosas tengan sentido. Bueno, pues nuestra profesión tiene sentido, de principio a fin tiene sentido. Así que debemos disfrutar de que además de dolor de garganta y a veces dolor en la autoestima, nuestra profesión produce por sí misma, por su solo desempeño, mucha felicidad, que es pequeña, que viene de lo pequeño. Por eso hay que aprender a distinguirlo con una alerta hacia la belleza. Gracias, Olimpia. Venga, Antonio, pregúntame algo, que parece que es la profe pasando lista. Solamente decirte que, nada, me jubilo ya, me jubilo por imperativo legal, llevo 53 años enseñando, me considero maestro, me seguiré considerando maestro y te digo, como más de una vez te he dicho, gracias, Carmen. Antonio, tú eres un maestro maravilloso y mantienes la alerta de la belleza, la mantienes, yo la he visto, la he apreciado en ti y he aprendido mucho de ti. Te agradezco mucho que hayas venido esta tarde y te agradezco mucho todo, porque bueno, por supuesto que eres maestro, por supuesto que sí, nunca lo vamos a dejar de ser, ¿eh? Nunca lo vamos a dejar de ser. No, nuestros nietos recobrarán, o bisnietos recobrarán aquella niña que ponía lecturas a sus hermanitos pequeños. Me ha pasado el micrófono. Yo no sé si la pregunta que te voy a hacer tiene que ver con lo que has estado hablando. Yo he vivido toda la vida, he sido educador y siempre recuerdo de forma especial el tiempo de la LOCE, de la LODE, porque en aquel momento a mí me parecía que toda la sociedad española hablaba de educación. O sea, así como ahora se habla de otros temas, que ya estamos hasta aquí, pues todo el mundo hablaba de educación. Y a partir de eso yo pensaba que vivimos, que un ideal de sociedad es una sociedad educadora. ¿Tú crees que lo es la sociedad actual? Yo creo que la sociedad española es educadora actual. sin remedio. Otra cosa es educadora sin remedio. Otra cosa es que sea buena educadora, que es lo que tenemos de alguna manera que
que intentar o por lo que luchar, con estos absolutos que comentábamos antes de los valores de la convivencia, porque la sociedad está constantemente mandando modelos de conducta, modelos de comportamiento que son difíciles de defender. Hay algunas veces en que muchos de nosotros, sobre todo con los alumnos mayores, en el aula aparecen temas que hablan de ética, que hablan de sociedad, que hablan de futuro, que hablan de convivencia, de respeto, de integración, de unidad. Y al final de la clase tienes que decir, por favor, que no vean las noticias hoy, porque se me va a desmoronar todo este momento que he creado de... Estamos en una sociedad, pero la sociedad siempre, educa o maleduca. Esta frase no es mía, es de Fernando Savater. Y sinceramente creo que la educación tiene que importar. La educación tiene que importar, pero tenemos que ver en la educación, realmente tenemos que ver el futuro. Como estamos tan sumergidos en el cortoplacismo y en la inmediatez, y el trabajo de la escuela es un trabajo cuyos frutos siempre se ven después, en el largo plazo, estamos sometidos a unos vaivenes. La sociedad nos ve como aplicadores de leyes educativas. Creo que tenemos un gran reto nosotros, hablando de la profesión docente. Decíamos antes que el diccionario de la Real Academia Española decía que era una profesión, profesión es un trabajo que se profesa, es decir, del que se puede hablar. Creo que a nosotros nos falta no quisiera decir el valor, porque no es el valor, nos falta la costumbre de hablar de nuestra profesión, de defender nuestra profesionalidad ante las familias, en el ámbito pequeño. Incluso decirle a los padres de los alumnos, sé lo que hago, yo sé lo que estoy haciendo, esto es mi trabajo. No estoy a tontas y a locas. Hay veces que el debate educativo en la sociedad recuerda a un cuento de Borges, que seguramente conoces, que es ese cuento en el que el emperador de Japón había nombrado un ministro para Occidente. Y el mérito del ministro en Occidente era que había estado en Persia. Entonces, claro, hay veces que el discurso educativo lo llevan expertos en Occidente que no han ido más al Occidente que Persia, desde Japón. Entonces, bueno, hay necesidad de que los profesores hablemos de nuestro trabajo. Hay necesidad de que las maestras digamos, soy maestra. El 60% de los maestros, del cuerpo de maestros, el 60%, bueno, ahora mismo todos, el 100% son graduados universitarios, las nuevas generaciones, pero el 60% de mi generación son también licenciados universitarios. Tenemos que perder el miedo a decir, sí, maestra de escuela primaria, sí. Hay que... Bueno, no, me he ido por las ramas, no era eso exactamente lo que me habías preguntado, pero sí creo y sí me preocupa profundamente el mensaje de la sociedad. Me preocupa muchísimo el mensaje, por ejemplo, que se envía a las niñas, con respecto a lo que es una mujer, con respecto a lo que una mujer puede esperar de sí misma. Me preocupa porque veo como, de alguna manera, un retroceso en la mirada de una mujer ante el mundo, diciendo, yo lo puedo hacer, puedo. Y bueno, y no digamos ya la invasión o el avance de algo que ni siquiera es social, que es tecnológico y que no sabemos de dónde viene, Muchas gracias. Buenas. Yo quería preguntarte tu opinión sobre las nuevas técnicas de trabajo colaborativo por grupos y demás, que al final le quitan parte del protagonismo al profesor y entonces no sé si en tu opinión se sacan igual las potencialidades que pueden sacar de los niños y tal, en grupos, en vez de teniendo al profesor como el modelo sobre el que todo gira, ¿no? Pues fíjate, yo en el aula practico el aprendizaje colaborativo, cooperativo, me gusta decir, y lo practico porque creo absolutamente en él. Al contrario de lo que me preguntas, creo que la interacción entre los alumnos,
iba a decir lo mismo que Karajan, saca de ellos potencialidades ocultas, y que el maestro que sigue esta metodología en el aula no pierde su papel relevante. Lo que hace es que se coloca en otra situación, no se coloca en el centro de la clase. Para trabajar el aprendizaje cooperativo, como muchos sabréis, por ejemplo, debes tener paciencia para que el grupo resuelva su conflicto. Bien, no veo malo, no me parece negativo que el profesor deje de ser este deus ex machina que baja en el último momento a solucionar, como en las obras de Calderón, a solucionar el conflicto en el aula, porque no, al contrario. Por ejemplo, para los alumnos con mayores dificultades, para los alumnos que no van a tener éxito en los aprendizajes convencionales, la posibilidad de aportar algo a un grupo es valiosísima. Aumenta la autoestima. Creo, sinceramente, que sin asimilarlo todo lo nuevo, por el simple hecho de que sea nuevo, hay metodologías que llevan ya suficiente tiempo, que están suficientemente consolidadas como para que no les tengamos ningún miedo. Todo lo contrario. Soy muy feliz maestra de un grupo de aula que trabaja en cooperativo. Y te animo a usarlo si no lo conoces. Sí. Bueno, Carmen, yo quería hacerte primero un comentario y luego te lanzo una pregunta. Voy a decir que es Jorge Pozo, famoso escritor de cuentos infantiles. Famoso, ¿no? Lo primero que te quería decir era, poner en alza un poco la importancia que tiene que existan figuras como tú, maestras como tú y, en definitiva, personas como tú. Yo te conozco hace poco. Se va a notar mucho que somos amigos, Jorge. Sí, que se note, pero bueno. Yo te conozco de poco, pero te quiero de mucho y para mí eres maestra. O sea, yo realmente en mis clases te tengo muy en mente y siempre que tengo algún conflicto o que digo, madre mía, este trabajo que me está matando, yo pienso mucho en ti y en todo esto que tú transmites en tus libros, en cada charla que te he escuchado y que para mí es vital. Yo tenerte como referente, como Carmen ha podido, Carmen dice esto, a mí me llena de ganas de seguir trabajando. Y de hecho en mi cole, sabes que ya somos unos pocos fans tuyos. Y la pregunta que te quería lanzar era también, como escritora que eres, ¿cómo ves el tema de la lectura en los colegios? Porque a mí sí me preocupa un poco lo de la pantallización incluso de la lectura. Lucho en mi cole para que no se pantallice toda la lectura, para que el libro siga siendo una figura fundamental. Pero veo que me cuesta, porque nos está comiendo la tecnología, que la acabas de nombrar, nos comen las pantallas, nos hemos quejado mucho de que los niños están hiperestimulados, sobreestimulados, y los estamos sobreestimulando más todavía, o es mi opinión. Y yo creía que el libro de literatura, quiero decir, era una islita a la que no íbamos a poder llegar con las máquinas, y veo que estamos llegando. Y me quería saber qué opinión tienes tú de esto. Pues comparto la preocupación. La comparto tanto que sinceramente pienso que ahora mismo la escuela es el santuario de los libros y que fuera de la escuela nuestros alumnos no leen más que los libros de la biblioteca escolar que se puedan llevar en un momento determinado a casa. El tema de la lectura es un gran reto que si fuese capaz de resolver ahora, pues directamente, bueno, no sé, ¿qué sería de mí? Lo tendría que patentar a nivel mundial. No sé cómo lo podemos hacer. Sí sé que en el aula estamos conservando, contra viento y marea, la lectura de los libros, que tenemos que ser cada vez más ambiciosos, por ejemplo, en relacionar la lectura con la escritura, que me parece que han vivido o los hemos dejado vivir en espacios separados. Os animo a detectar al escritor o a la escritora en potencia que hay en cada clase y a regalarles a todos un cuadernito, para que escriban. Un cuadernito que no se va a corregir, un cuadernito que guardará lo que ellos quieran, que se guarde, que la maestra no va a ver si ellos no quieren, porque por la escritura también se llega a la lectura. Mis alumnos tienen este cuadernito del que os hablo. Generación tras generación, yo voy regalando un cuaderno para escribir, que
me parece muy complementario de la lectura, porque leer y escribir son dos facetas del mismo muero por las palabras que tenemos los profesores, los lectores y los escritores, como sabes tú muy bien, Jorge. Pero bueno, creo que ahí está, tal vez más que en estas actividades muy lúdicas de animación a la lectura, que me parece que algunas veces terminan en un fuese y no hubo nada, como en aquel otro soneto clásico, se fue el animador y no pasó nada después. Me parece mucho mejor el relacionarlo así. No leas el final y escríbelo. Y luego vemos cómo lo has... A ver, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te has inventado? Pero bueno, nosotros somos los resistentes de la lectura y debemos seguirlo siendo, mientras se pueda. Carmen, muchas gracias por habernos llevado de la mano en este precioso paseo que hemos dado por la educación. Me ha parecido muy sugerente esta idea de la pedagogía de la mirada. Efectivamente, el profesor, el maestro, es capaz de mirar al alumno de modo que se sienta alguien capaz de aprender. Pero me preocupa esa otra mirada de quien practica una pedagogía narcisista, ¿no? Es decir, esto que el propio Sabater llamaba una pedantería pedagógica. Quiero decir, me interesa mucho poder identificar cómo es esa mirada del maestro que despierta en el alumno esa capacidad de aprender. ¿Cómo es esa mirada? Pues muy fácil y muy difícil responder esta pregunta a la vez, las dos cosas, porque como todos sabéis, es una mirada de amor y no hay otra respuesta posible. La relación que se establece en el aula o es una relación de amor o no es una relación en absoluto, porque el amor es una energía, como todos sabemos, que se personifica de muy distintas maneras con los encuentros que un ser humano va teniendo a lo largo de su vida. La mirada de amor, la mirada de respeto profundo a las características de un alumno, incluso cuando te quitan el sueño, esa es la mirada del maestro. La mirada de aquel famoso maestro de Albert Camus, ¿recordáis? Que es muy conocida la anécdota, al ganar el Premio Nobel de Literatura, escribió una carta a Monsieur Germain, su maestro, recordando que Camus era muy pobre, que se iba a examinar de la reválida del bachillerato, que era un examen que duraba 8 horas, que el maestro sabía que ese pequeño Albert no desayunaba y que por la mañana se encontró a Monsieur Germain con un desayuno en la puerta del lugar donde Camus iba a hacer la reválida. Esa es nuestra mirada. La pedagogía de la mirada es la pedagogía de la incondicionalidad. Soy la maestra que te ha tocado, voy a seguir siendo tu maestra. Todo el año, lo siento. Esto es así. Vamos a querernos. Es la mirada que dice, que es capaz de decir, qué bien lo has hecho. Todos los días hay que decir qué bien lo has hecho a todos por algo. Esto lo he comentado con algunos profesores. Una vez me contaron, y yo lo pongo en práctica desde que lo aprendí, que hay un mundo, hay una diferencia enorme entre el maestro que entra o el profesor, perdonadme que esté constantemente diciendo maestro, claro, estoy hablando de mi aula, de mis alumnos, el profesor que entra en clase guiando a la fila, de espaldas a los alumnos entran detrás de él suelta el material en la mesa y entonces se vuelve, y hay un mundo entre quien se coloca en la puerta de entrada y dice buenos días,
Hola, buenos días. ¿Te has cortado el pelo? Buenos días, vaya cara de sueño. Porque esa persona ha establecido ya, antes de que empiece la clase, contacto visual con todos. Con todos. Eso también es la mirada pedagógica. Pero luego hay otra parte de la mirada pedagógica que muchas veces nos pasa desapercibida, y es la mirada de ellos hacia nosotros, que también es una mirada de amor, también, incluso en los momentos en los que está disfrazada bajo la ira del adolescente que quiere ser querido o protegido como un niño, pero tratado como un adulto, y tú no le comprendes porque no le comprende nadie, porque es lo que toca en este momento de la vida. Y ese juego de las miradas, para mí, forma parte de esto que os decía antes, de la alerta de la belleza, de la alerta de la belleza. ¿Buscáis la mirada del alumno que os está mirando a vosotros a los ojos cuando estáis explicando en clase? Claro que sí, ese alumno es un pilar al cual nosotros nos sujetamos. Está en tu longitud de onda, te está entendiendo, estás dando la clase para ella, de alguna manera, metafórica. Es difícil. Nuestra profesión es una profesión de excelencia. Cuando nosotros estamos hablando de que necesitamos una consideración de nuestra profesionalidad, de que necesitamos un reconocimiento social del valor de la tarea que hacemos, de la importancia que tiene, de la responsabilidad tan inmensa que tiene, una responsabilidad que conforme van pasando los años, y yo voy siendo una maestra a punto de jubilarme también, Antonio, me va sobrecogiendo cada vez más la responsabilidad que la familia y la sociedad ponen sobre mí de cara a 25, 30, 100, 500 seres humanos. Esto es una profesión que a cambio tiene que ofrecer excelencia. Y esto es un gran reto ético, lo hemos dicho antes, como profesión, como colectivo, como centro educativo, como claustro de profesores, y cada uno consigo mismo. Tenemos que ser excelentes. Cada uno, evidentemente, a nuestro máximo nivel de excelencia, con nuestros puntos fuertes. ¿Cuáles son vuestros puntos fuertes? ¿Están suficientemente mostrados en el aula ante los alumnos? ¿Saben los alumnos? ¿Os atrevéis alguna vez a convertiros en profes geniales? ¿A qué llama un alumno este profe es genial? Al que de repente se ríe, al que de repente comparte algo que le apasiona con los alumnos de la clase, que tal vez no es estrictamente lo que en ese momento dice el temario, pero es que a mí me encanta el ballet. Entonces en Navidad vamos a ver El lago de los cisnes, chicos, o vamos a ver una película muda de Charlie Chaplin, o vamos a hacer una locura. Pero evidentemente es una profesión de excelencia. Y este reto, claro, cuando a cualquiera de nosotros los defectos se nos ven mucho. Es otro inconveniente, que todos sabemos. ¿Por qué? Pues porque estamos muy abiertos en canal cuando estamos desempeñando nuestra tarea profesional. No hay sitio donde esconderse. Nos estamos mostrando tal como somos. Si te duele la cabeza, aunque no hayas dicho nada, lo notan. En esta profesión está absolutamente prohibido llevarse problemas de casa a la oficina. Absolutamente prohibido. Es evidente que tenemos ahí ese gran reto. Bueno, pues aunque tú digas lo contrario, Carmen, no te encontramos defectos. Y además hemos visto que eres una maestra en toda regla, porque de aquí nos llevamos no solo deberes, y os recuerdo que tenemos al menos 2, un par de lecturas
y 5 certezas. Esto es para mañana antes del desayuno. Y la alerta, la alerta. O sea, que a eso... Pero además es que nos has ido preguntando a todos, con lo cual la tensión ha ido en aumentos, llevamos bajando la mirada por me toca, y menos mal que al final nos han salvado algunos. Bueno, bromas aparte, también quiero, y fundamentalmente agradecerte porque además has dicho con mucha naturalidad eso de que no nos cansan los niños, pero claro, eso a principios, en septiembre, es posible decirlo, estamos a finales de mayo. Aún así. Es una tarde, pues con una sonrisa lo ha dicho, y eso tiene mucho mérito porque además es una sonrisa de verdad. Mañana más, ¿a que sí? Oye, pero de verdad que muchas gracias por recordarnos que tenemos muchos tesoros. Nos has contado unos cuantos, y no son pocos, tesoros que además hay que cuidar. Gracias por hacernos sentirnos importantes, pero no hacia la vanidad, sino hacia el compromiso. Un sentirnos importante que nos responsabiliza, y que nos responsabiliza cada mañana. Por recordarnos además que lo único que cambia a nuestros alumnos y a nuestros hijos es que les queramos. Y eso también te lo agradecemos mucho. Y estamos tan dispuestos a salir de aquí con ganas que vamos a reconquistar el océano que tengamos en cada momento. Así que muchas gracias, Carmen. Y nada más recordaros que la próxima sesión será el 11 de junio con Daniel Erice. Hablaremos además, vamos a tener 2 siguientes sesiones. Una, vamos a hablar de la pedagogía de las ciencias de una manera divertida y creativa, y por tanto os animamos a todos que vengáis. Y luego ya después del verano hablaremos también de las artes. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Javier. Me ha encantado. Ha sido un placer.